la ciudad de Dorado resuelve. Artículo primero. Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal que gestione ante el área que corresponda la afectación de un personal de seguridad y vigilancia destinados al CAPS, Centro de Atención Primaria de la Salud, y a la escuela número 735, ambas ubicadas en el kilómetro 2, barrio Antiguo Centro, calle Florentino Ameguino. Artículo segundo. Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal que gestione ante el área que corresponda la afectación de un personal de mantenimiento y limpieza destinado al CAPS, Centro de Atención Primaria de la Salud, ubicado en el kilómetro 2, barrio Antiguo Centro, calle Florentino Ameguino. Artículo tercero. Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal que a través del área de obra y servicios públicos el desmalezamiento en forma permanente del predio del CAPS, Centro de Salud Primaria Centro de la Salud Primaria de la Salud, Salón Comunitario y Campo de Deporte del barrio Antiguo Centro, calle Florentino Ameguino. Artículo cuarto de forma. Ponemos a consideración el proyecto de resolución en general. Los que estén a favor se den su voto. Queda aprobado por unanimidad. Expediente número 122, letra B larga, folio 200, 2014, Bloque de Unión Cívica Radical, concejales Falzone, Lacur y Yaboto. Proyecto de resolución para que el Departamento Ejecutivo Municipal realice la campaña informativa a comercios sobre bolsas de polietileno, ordenanza número 022-2011. Aprobar proyecto de resolución. Comisión 6. Cultura, Deporte, Educación y Turismo, firmado por los concejales Jorge Eduardo Lacur, Héctor Alejandro Falzone y Juan Abelardo Yaboto. Visto y considerando, por ello, el Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Dorado resuelve. Artículo primero. Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal para que a través del área pertinente realice una campaña informativa destinada a todos los comerciantes sobre la obligatoriedad de la la ordenanza número 022-2011, sancionada en el año 2011 y que entraría en vigencia el 1 de enero del 2012. Artículo tercero. A partir del 1 de octubre del corriente año, a los comercios que operen dentro del ejido urbano de la ciudad podrán entregar únicamente 2 horas de transporte de polietileno o similar por cliente. En caso que sea necesario entregar mayor cantidad de envases, los mismos deberán ser bolsas de material biodegradable, papel reciclado o similar, bolsa de malla reutilizable, etc., previamente autorizada por el Departamento Ejecutivo Municipal. El Departamento Ejecutivo Municipal podrá prorrogar la fecha de inicio de la puesta en vigencia de la presente ordenanza por única vez al referéndum del Consejo Deliberante y la misma no podrá exceder los 6 meses. Artículo cuarto. A partir del 1 de enero del 2015, los mencionados en el artículo tercero podrán entregar únicamente una bolsa de transporte de polietileno o similar por cliente, debiendo ser la restante de material biodegradable, bolsa de papel reciclado o similar, bolsa de malla reutilizable, etc., previamente autorizada por el Departamento Ejecutivo Municipal. Artículo quinto. A partir del 1 de julio del año 2015 quedará prohibido para todos los comercios o entidades que desempeñen tareas o actividad comercial en el ámbito del ejido urbano de la ciudad entregar bolsas de transporte de polietileno o derivados o similares, debiendo ser reemplazada por envase de papel reciclado, bolsa de malla o aquello que el Departamento Ejecutivo Municipal considere no perjudicable al medio ambiente. Artículo 6. Regístrese como el especial del Departamento Ejecutivo Municipal a sus efectos cumplidos. Archívese. De la palabra del concejal Falzone. Sí, señor presidente. Esto es sobre todo donde
donde ya se ponían también distintas fechas para ir, digamos, disminuyendo el uso de las bolsas de polietileno. Por ahí no se leen los considerandos, pero justamente lo que se busca es el tema del exceso de producción de basura, y en esto creo que las bolsas de polietileno, y acá sí damos una alternativa a las bolsas de papel o de cartón, que digamos son biodegradables, son reciclables. La idea es que en un principio se utilicen estas y después, digamos, de a poco volvamos como se utilizaba antes, que la gente tenga su propio bolso de manos para poder ir a hacer las compras. Creo que los beneficios o el daño que se evita dejando de lado las bolsas de polietileno, y sobre todo me parece que la manera de hacerlo, está basado en una ordenanza anterior, digamos, dando una buena publicidad y disminuyendo el permiso de uso de 2 bolsas, de una bolsa hasta la misma prohibición, hace que tenga una publicidad previa, que se entienda a la gente por qué se lo hace, y sobre todo que se utilice también para concientización de por qué esta ordenanza, de cuáles son los beneficios de ir dejando de lado las bolsas de polietileno. Y me parece que es una ordenanza que no es de muy difícil aplicación. Sí creo que acá lo importante es la concientización, y digamos, a partir de la obligatoriedad vamos a dar una gran contribución desde el Consejo Deliberante. Para la consideración del cuerpo, el proyecto de resolución recientemente leído, los que estén a favor, se den su voto, queda aprobado por unanimidad. Archivo. Tiene la palabra el concejal Otto Alfredo Moschner. Permiso, señor presidente, solicito se lea solamente el número de expediente, letra, folio y año. Muy bien. Para